esta presentación lo que vamos a abordar es algunos conceptos centrales de la metodología de la investigación y pensando también en el campo de la salud. En principio podemos decir que la investigación científica es una actividad que nos permite obtener conocimientos científicos, es decir, conocimientos objetivos, sistemáticos, claros y organizados, en donde el sujeto de investigación lo que realiza es una serie de tareas para alcanzar ese conocimiento. Entre ellas es, por ejemplo, definir un tema de investigación y una forma de abordarlo, que es lo que vamos a entender como la metodología o las metodologías en plural. Después vamos a hablar de que se puede realizar esa investigación en diferentes campos, pensando en la salud, por ejemplo en el biomédico, que implica o comprende la investigación biológica, la médica y la clínica, y el desarrollo y la valoración de los productos médicos. También tenemos el de las ciencias de la población, que abarca la epidemiología, la demografía y las ciencias socioconductuales, las ciencias políticas o las políticas de salud también, que comprenden la investigación en políticas sanitarias y sistemas y servicios de salud, o el ámbito de la salud en general. Esos son como los ámbitos en donde se puede desarrollar la investigación. Bueno, nos preguntamos también por qué o qué es lo que motiva una investigación. Bueno, en principio se puede hablar de que la investigación en diferentes ámbitos, no solo en el campo de la salud, está apoyada por el financiamiento del Estado, de organismos específicos que se dedican a investigar, por ejemplo el CONICET. También podemos hablar de que hay intereses de industrias o de corporaciones en ese desarrollo investigativo, por ejemplo farmacias que tratan de desarrollar algún tipo de fármaco y con eso invierten en la investigación, en donde, bueno, claramente ahí también subyacen intereses económicos, ¿no? Detrás de eso, u otro tipo de interés específico, particular. En el campo, cuando hablamos de financiamiento apoyado por el Estado, hablamos de obtener un conocimiento que sea en beneficio de la población en general. Y por último, los organismos internacionales que también apoyan esa investigación a nivel regional, por ejemplo la Organización Mundial de la Salud o la UNESCO, quienes apoyan la investigación en diferentes regiones, por ejemplo Latinoamérica, con diferentes motivos o intereses. Bueno, ya ahí después pasamos a una división de la investigación en diferentes, teniendo en cuenta diferentes aspectos. En primero hablamos de la investigación básica, en donde se quieren obtener o se pretenden obtener conocimientos científicos, pero no por un fin particular, sino por el solo hecho de conocer. Es decir, el conocimiento se transforma en la investigación básica en un fin en sí mismo, es decir, conocer un determinado área o determinado campo o parcela de la realidad que yo tengo un interés y entonces la voy a abordar. Y por el otro lado tenemos la investigación aplicada, que lo que trata de hacer, lo que comprende o implica, es obtener conocimientos para mejorar la salud o la calidad de vida de las personas. Entendemos que la investigación aplicada busca construir un conocimiento para mejorar un aspecto de la salud, de la calidad de vida de las personas, con el objetivo estrictamente de eso, de mejorar. Ahora bien, no implica que la investigación básica y la aplicada estén separadas. Claramente, si uno llega a un conocimiento científico solo por el hecho de conocer, ese conocimiento después podría servir para transformar o resolver una problemática en el campo de la salud o en el campo social en general. Después hablamos de que podemos dividir a la investigación por sus objetivos. Y acá tenemos investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa. Más adelante nos vamos a meter con detalle. Lo que podremos adentrarnos es que algún tipo de investigación se encarga en describir factores o variables, mientras que otras los asocian, como la investigación correlacional, y otras buscan establecer o entablar una relación de causalidad, como es el caso de la investigación explicativa.
Después tenemos la división por el tipo de datos que utiliza y hablamos de datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son los que el propio investigador construye en una investigación y los datos secundarios son datos que utiliza de otras investigaciones. Por ejemplo, yo puedo estudiar la calidad de un servicio de salud y como datos voy a obtener un relevamiento que hizo el municipio. Entonces ahí estoy utilizando datos que hizo otra persona u otro organismo. Después tenemos por el grado de control del investigador en el diseño de la prueba y hablamos de investigación experimental y investigación no experimental. La investigación no experimental la incluimos dentro de lo que se llama estudios observacionales. Los estudios observacionales implican que los investigadores observan y toman nota de los sucesos, pero que no forman parte de ellos. Solo lo observan desde lejos, desde afuera. El factor de estudio no es asignado por los investigadores, sino que estos se limitan a observar, medir y analizar, sin ejercer algún tipo de control específico sobre ese fenómeno. Solo se dedican a contemplar cómo suceden los fenómenos con naturalidad, en ese caso. Bien, la exposición puede haber sido escogida por los sujetos muchas veces de estudio o por los familiares, en el caso de estudios pediátricos, por ejemplo, el consumo de tabaco durante la gestación o decidida por el profesional sanitario dentro de un proceso asistencial habitual, por ejemplo una prescripción terapéutica. Bien, después agregamos que los estudios observacionales pueden ser retrospectivos o prospectivos. Los estudios retrospectivos lo que hace es los investigadores estudian acontecimientos presentes y pasados, es decir, se analiza un evento presente pero con datos del pasado. Y los estudios prospectivos, los investigadores hacen un seguimiento de los sujetos de investigación para observar los hechos. Después tenemos los estudios experimentales, que ahí tenemos, los investigadores introducen una intervención y observan los acontecimientos que tienen lugar en el estudio. Se consideran experimentales aquellos en los que el investigador asigna el factor de estudio y lo controla de forma deliberada para los fines de su investigación y según un plan preestablecido. Son analíticos, ya que se centran en una relación causa y efecto y suelen valorar el efecto de una intervención terapéutica o preventiva comparándola con otra o con un grupo sin intervención, que es el grupo de control. En estos estudios se asume que los grupos que se comparan son similares en todas las características que pueden influir en la respuesta excepto por la intervención que se quiere evaluar. Es decir, los estudios experimentales, a diferencia de los no experimentales, el investigador sí interviene en esa realidad, estimulando con una determinada variable y tratándola de controlar para estudiar un determinado grupo. Que es lo importante saber que en esto, que tiene que haber dos grupos para compararlos. Es decir, tienen que ser grupos en iguales condiciones, por ejemplo, mujeres de entre 20 a 30 años, dos grupos, y a uno se le proporciona ese factor que se quiere conocer y conocer también las consecuencias que genera ese factor en un solo grupo, y después para saber cómo es el resultado, las consecuencias que genera, se lo compara con el estudio de control, es decir, un grupo de iguales características, pero en ese caso no se proporciona ni se altera esa variable. Un ejemplo, la evaluación de una intervención de educación para la salud en la escuela que tiene el objetivo de modificar las conductas relacionadas con la higiene bucal. La intervención se realiza en un colegio y se miden las conductas antes y después de la intervención. Es decir, se toman dos grupos o varios grupos, pueden ser, y se proporciona una charla, por ejemplo, a ese grupo sobre cómo deberían mejorar la higiene bucal. Para eso entonces tengo que observar qué conocimientos tenían antes, qué prácticas o conductas tenían sobre la higiene bucal ese grupo y después qué prácticas y conocimientos obtienen después de esa charla, comparándolas con un grupo de iguales características que no tuvo esa charla para modificar las conductas de higiene bucal. Después hablamos de una categorización que es por la secuencia temporal y hablamos de investigación transversal o sincrónica e investigación longitudinal o diacrónica. Los estudios transversales examinan la relación entre una enfermedad y una serie de variables en una población determinada en un momento de tiempo determinado.
Por ejemplo, estudiar la frecuencia de los dolores de rodilla en la población escolar obesa y no obesa. La presencia de la enfermedad y la exposición se observa simultáneamente, lo que dificulta la interpretación causa-efecto, por eso son descriptivos. Transversales se realizan con datos obtenidos en un momento puntual. A veces dificulta la comprensión porque como se estudian simultáneamente no se conoce bien qué es, en este caso por ejemplo, qué es lo que genera una cosa. Si los dolores de rodilla generan obesidad o si la obesidad contribuye a ese dolor de rodilla. Buen ejemplo, si realizamos un estudio en el que determinamos la asociación en un momento dado entre la obesidad infantil, acá está detallado, y mayor frecuencia de dolores de rodillas, podremos saber si ambas patologías están relacionadas, pero no podremos determinar si los niños con dolores de rodillas son más obesos porque andan menos o si los niños con obesidad padecen más dolores de rodilla. Después tenemos los estudios longitudinales, que en este caso lo que hacen es una investigación que se realiza en un tiempo determinado, pero más largo en relación a los estudios transversales. Como dice ahí, los estudios en los que existe un tiempo entre las distintas variables, de forma que puede establecerse una secuencia temporal entre estas. Por ejemplo, controlar durante un año a los hijos de mujeres, ahí se ve que durante un año es un tiempo prolongado, que padecen anemia ferropénica durante la gestación y observar la incidencia de ferropenia en los mismos. Se considera longitudinal si las observaciones se refieren a dos momentos en el tiempo. O podemos también estudiar cuáles son de repente los conocimientos que obtienen unos estudiantes cuando ingresan a una carrera o que tienen, o prácticas de estudio, y las prácticas de estudio que tienen cuando egresaron en una carrera terciaria. Los longitudinales, como dije anteriormente, bueno, acá está un poco la síntesis de los retrospectivos que estudian acontecimientos presentes y pasados, y los prospectivos hacen un seguimiento de los sujetos de investigación para observar los hechos. En el caso de ejemplos, por ejemplo, en los retrospectivos, si se quiere saber si un grupo de niños diabéticos controlan mejor su enfermedad y si eso está relacionado con, por ejemplo, si asistieron el año pasado a un campamento para niños diabéticos. Entonces puedo estudiar eso. Y un ejemplo de investigaciones prospectivas, el hecho, por ejemplo, si se quiere estudiar el efecto sobre la actitud de los padres hacia la enfermedad crónica de sus hijos tras una participación en un grupo de ayuda mutua con otros padres. Y eso es todo.